Fundación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno. Muy bien, Jorge, a 80 años de Hiroshima, nada menos. Sí, 6 de agosto de 1945. Uno puede recordar la historia, rememorarla, estudiarla, leerla, en clave del pasado, en clave de humanidad o en clave incluso del presente. Yo creo que un hecho tan traumático, tan brutal, tan asesino, tan criminal, como el realizado por Estados Unidos, solamente ha sido invisibilizado con la intención de seguir cometiendo los crímenes que se siguen llevando a cabo gracias a su protección, por ejemplo, hoy en Gaza. Porque hay una relación íntima entre Hiroshima y Gaza. En ambos casos, tanto Estados Unidos en 1945 como Israel a partir del 2023, se trata de crímenes contra la humanidad sustentados en venganzas, digamos, ¿no? Pero venganzas no sobre los sujetos que produjeron, si se quiere, en 1941 el sorpresivo ataque japonés sobre la flota norteamericana en el Pacífico, o el 7 de octubre sobre los kibbutz que estaban al lado de la Franja de Gaza en el marco de una fiesta electrónica que se estaba desarrollando en ese lugar, sino sobre población civil, niños. Entonces hay algo en común, una justificación de la brutalidad criminal en nombre de un poder que no puede más que recuperar su orgullo pisando cabezas de bebés y de niños. Civiles, la guerra llevada contra los civiles y no contra los militares. El 6 de agosto de 1945, hacía ya 4 meses que se había rendido el ejército alemán, 4 meses que se había suicidado Hitler, 4 meses que las fuerzas alemanas asumieron una rendición incondicional frente a el mariscal Zhukov, y Japón estaba absolutamente derrotado en términos militares. Salvando las distancias, en Argentina se inició el proceso genocida del 1976, luego que las fuerzas guerrilleras, básicamente del PRT-ERP y los montoneros, estaban derrotados militarmente, luego de crímenes atroces, secuestros, ejecuciones sumarias, desapariciones entre el 74 y el 75 realizadas por la AAA, por el Comando Libertadores de América y por fuerzas parapoliciales, en su momento controladas por López Rega, bajo la admonición indudable de Isabel Martínez de Perón y de los grupos de la derecha fascista, peronista y no peronista. ¿Por qué hago esta relación? Porque siempre se utiliza algún justificativo, como la existencia de armamento nuclear en Irak, etcétera, para cometer los peores crímenes, ¿no? Y si no está, como no estaba en Irak, como ya estaba derrotado en términos militares, por lo menos, o políticos militares, la guerrilla en la Argentina, o como estaba derrotado un está derrotado Hamás en Gaza, no es necesario más que inventar un justificativo para seguir cometiendo masacres.
El 6 de agosto del 45 murieron en ese día 200.000 personas en Hiroshima y otras 150.000 murieron en los 10 años siguientes, producto de las radiaciones, malformaciones, abortos espontáneos de las mujeres, etc. Es decir, solamente en Hiroshima 350.000 personas. Murieron 2 días después, el 8 de agosto, 100.000 personas en Nagasaki, una ciudad más chica, y otros 40.000 se considera producto también de las consecuencias, externalidades de la radiación de esta bomba. El presidente de Estados Unidos se llamaba Truman, y luego que se tiraron ambas bombas, se pavoneó diciendo que, bueno, el mundo va a respetar a los Estados Unidos porque cuenta con un poder omnímodo. En un mensaje clarísimo, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, contra la Unión Soviética. Aquí que 4 años después, en 1949, la Unión Soviética comunica que hizo su primera explosión artificial nuclear, pero no sobre población, ¿no?, sino sobre un lugar cerca del Ártico, muy alejado de la presencia humana. El orgullo colonial, supremacista, imperialista de Estados Unidos necesitó de alguna manera justificar que había sido empatado y empezó a buscar en un proceso que es conocido como la caza de brujas, el inicio de la caza de brujas macartista, a responsables de haber filtrado información sobre la energía nuclear, como si los científicos y físicos soviéticos de aquel momento no hubiesen podido por sí mismos no necesitaban robarle la fórmula de la Coca-Cola. Sin embargo, en el marco de una situación que fue muy famosa, decidieron culpar a un matrimonio de judíos comunistas. ¡Qué raro! Julius y Ethel Rosenberg, que fueron llevados a la silla eléctrica y asesinados el 19 de julio de 1953, acusados, injustamente se vio después, de haber filtrado información que de ninguna manera hubiese servido para lo que permitió 4 años antes obtener la bomba nuclear a la Unión Soviética. El 19 de julio, insisto, de 1953, fueron a la cámara, fueron a una silla eléctrica ambos, en una de las causas más espantosas, parecida a la de Sacco y Vanzetti. ¿Cuánta gente han matado para sacarse la culpa de encima? Sí, para exorcizar sus derrotas que no soportan, ¿no? Sí, no soportan. Conozco a uno a otro que tampoco soporta la derrota. No son los únicos países, pero sí el único país que decidió probar la fuerza enorme de esta energía bélica fue Estados Unidos, el único responsable de haber asesinado casi 500.000 de personas con estas 2 bombas, porque el resto de los países que han desarrollado en un proceso incremental, ¿no?, que va desde julio del 74, Francia, que tiene en su haber algo bastante escondido, por supuesto, como toda potencia colonial, que había destrozado Argelia previamente y parte de la África magrebí, que hizo su ejercicio nuclear en la Polinesia francesa, muy cerca de población polinésica, generando que casi 100.000 polinesios en julio del 74, luego de esa explosión que barrió una de las islas donde no había gente, pero muy cerca había otra población, fuese contaminada por radiación, descendiendo el promedio de vida a casi 20 años en los posteriores 30 años de vida de esta
lo que se llama la Polinesia Francesa. La prueba se llamó Centauro, fue de julio del 74. Y le siguieron luego el Reino Unido, en orden cronológico, China, la India, Pakistán, Israel, Corea del Norte, que son los países que tienen el 90% de todas las bombas nucleares lo tiene Estados Unidos y Rusia, 4.900 ojivas nucleares la Federación Rusa, unas 4.600 Estados Unidos. China hoy tiene 60 ojivas nucleares, Francia 290, el Reino Unido 225, que es nuestro enemigo en términos de la soberanía, la única hipótesis de conflicto que tiene nuestro país con una potencia ocupante de nuestro territorio nacional, 225 bombas nucleares, la India 180, Pakistán 170, Israel 100 y Corea del Norte 50. Esto es el club de quienes pueden conjuntamente destruir varios mundos, no solamente este, ¿no? Alcanzaría solamente para que estas 15.000, 14.000 que exista, solamente un 10% de ellas para que esto desaparezca. Razón por la cual esta carrera, que inició con un genocidio silenciado, Hiroshima es el bombardeo de la Plaza de Mayo, tiene la misma relación. Cuando se habla de eso, hay una especie de silencio latente para no nombrar la palabra clave, que es genocidio. ¿Qué es sino matar 500.000 personas en 2 días, sino un genocidio? ¿Qué es? En el marco incluso de la definición de 1948 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que dice que genocidio es todo aquello que supone el asesinato, de la pretensión de un asesinato de una colectividad en general o partes de ella, eliminación, aniquilamiento, supresión, etc. Bueno, una parte de ella, de Japón, quedó bajo las bombas, estas 2 bombas que encima le pusieron nombres atroces, Little Baby, se llamaba una, la que se tiró sobre Hiroshima, ¿no? Las relaciones con el hoy, ¿no? Días atrás, el emperador Trump advirtió a Rusia que iba a desplegar submarinos nucleares en lugares recónditos y sin decir nada, ¿no? Fue una noticia en todo el mundo y fue una respuesta de Trump a lo que Medvedev dijo: Rusia no es ni Irán ni Israel. Rusia es otra cosa. A esa razón, a esa apreciación, Trump, patotero, dijo: bueno, nosotros hemos dado la orden de desplegar 2 submarinos nucleares. ¿Fue por eso que Putin dijo que en una guerra nuclear no hay ganadores ni perdedores? Fue Medvedev también, no Putin. Dijo: sí, no se hagan las cosas porque nadie gana en una guerra nuclear. No hay ganadores y perdedores, así que si querés desplegar los tuyos, lo que no fue noticia, por supuesto, porque en realidad estamos controlados por un esquema de información que te silencia, no quieren hablar de Hiroshima. No, pero además estamos muy lejos del escenario de Hiroshima, porque los japoneses no contestaron, pero los rusos les contestarían. ¿Y cómo? Exactamente. Pero hay otro elemento, una noticia que aquellos que seguimos otras fuentes sabemos, es que en el día de ayer un submarino nuclear ruso y un acorazado nuclear ruso llegaron a el puerto de La Habana. Mira vos. Sí. Porque además Rusia le propuso a Cuba romper el bloqueo. Sí, no, en realidad ya se integró a los BRICS, Cuba,
y eso ya implica una posibilidad enorme. Eso le cambia completamente las perspectivas. Sí, en un mediano plazo sin duda, pero hay como muchos problemas de índole por ejemplo, voy a dar un ejemplo, tengo un minutito más, pero para que la gente entienda, por ejemplo, el turismo, ¿no? No pueden llegar porque Estados Unidos y exige a las aseguradoras de los barcos que no los pueden asegurar si van a los puertos de Cuba. Entonces, muchas navieras no van. Pero digo, y no les permiten hacer transacciones, no les permiten comprar remedios, no les permiten lo de Cuba, es parte de esta lógica brutal. Quiero terminar en este último minuto con un poema. Dale. De Luis Malpica, un poema extraordinario para mí que se llama Treno por las víctimas de Hiroshima. Nadie puede llorar una muerte más grande que su propia derrota. Un hombre se lo dijo a Szymborska: el mundo era tan pequeño que cabía en un apretón de manos. Una florería fue el establecimiento que primero surgió de la Varsovia devastada. En Hiroshima, ¿qué rosas no han nacido, no han encontrado el abrazo pequeño de mis dedos? Este tren de vagones sellados del todavía no existe en el Japón. La nieve de Narayama está en el poema. Cuerpo rancio que rumia y va a morir en la parte más alta de su sueño. ¿Y dónde está esa nieve de las propias palabras que acogerán mis pasos, alentándolos treno a treno como un ferrocarril sin ruta de retorno? Un soplo de elefantes deja un marfil naranja como cerco y durmientes. Este es un extraordinario poema, un poquito más largo, de Luis Armenta Malpica, con el cual despido esta columna, que realmente me costó hacerla porque no deja de ser muy impresionante el olvido que hay sobre estas dos ciudades arrasadas por el imperio de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.